¿Qué es el laicismo? El laicismo es algo que la humanidad creó. ¿Para qué? Para que la religión no estuviera tan metida en lo que es la política de los países. Todo esto gracias a qué? A que en la Edad Media, el Renacimiento, muchos de los sacerdotes, obispos y sobre todo el Papa tenían más poder que los mandatarios de los lugares. Los reyes eran coronados por los papas de esa época. Y si él no dejaba que el rey fuera el rey, no había más. Por eso muchos decidieron alejar a la iglesia y crear su propio estados o países laicos. Muy buenas tardes, Rey. Buenas tardes. ¿Nos Bueno. podría hablar un poco de usted, por favor? Claro, yo nací en 1214. Soy rey de Francia. Me tuve que convertir en rey a los 12 años, ya que mi papá murió. Mi mamá se encargó de mí, inculcándome valores de la iglesia. Siempre me dijo que todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer por el bien del pueblo y por la iglesia y Dios. Sí, ¿nos podría contar un poco de esto de las cruzadas, por favor? Claro, yo como rey y como gran fanático de la iglesia, pues tuve que hacer grandes sacrificios y uno de ellos fue conquistar Jerusalén. ¿Y nos podría hablar un poco del laicismo, por favor? Bueno, en esta época yo no, ahora sí que separo el pueblo de la iglesia, ya que la iglesia es todo, Dios nos manda. Así que Dios me ha dado el derecho de poder ser rey. Y más que eso, es mi obligación ser rey. Tengo que ganarme ser rey. Por lo tanto, gracias a Dios, les puedo dar todo lo que necesiten a mis súbditos. Bueno, muchísimas gracias, señor San Luis. Señor Martín Lutero, ¿Sí? ¿puedo hacerle una entrevista? Claro. Vengo del futuro. Me gustaría saber un poco más de usted. ¿Podemos Claro, caminar? no hay problema. Cuénteme un poco sobre usted. Bueno, mi nombre es Martín Lutero. Yo me hice un monje y pues algo que me identifica muy bien es que yo empecé la Reforma Protestante. Cuénteme, ¿qué es la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante se podría decir que es una revolución en contra de la iglesia, ya que ésta vendía cosas materiales de la iglesia y también algo que se les llama las bulas eclesiásticas, las cuales perdonaban los pecados de los creyentes con solo pagar dinero, y eso la verdad a mí se me hace muy, muy mal de la iglesia. Cuénteme, ¿qué son las 95 tesis? Bueno, las 95 tesis las puse en la iglesia de Wittenberg para que las personas se dieran cuenta de lo que estaba haciendo la iglesia en ese momento. ¿Y cómo fue la respuesta del pueblo? La respuesta, pues la verdad fue muy buena la respuesta del pueblo. Al ver que las 95 tesis eran válidas. Acertadas. Ajá. Eran acertadas. Las aceptaron. Las aceptaron y empezaron a hacer un movimiento en contra de la iglesia. Bueno, y cuénteme, ¿qué fue el laicismo para su época? Bueno, en este periodo en laicismo había muy poco, la verdad. Como al gobierno la verdad no le importaba si la iglesia estaba vendiendo o estaba engañando a los creyentes vendiéndole las bulas eclesiásticas. El gobierno lo único que quería era tener paz, pero al ver que casi estalló una guerra, pues el gobierno le dejó todo a la iglesia que se encargara de eso. Bueno, muchas gracias por... Sí, no hay problema. Gracias. Muy buenas tardes, señor Galilei. Buenas tardes. ¿Nos podría hablar un poco de usted? ¿Quién eres usted? Bueno, yo soy una persona del futuro. Nosotros venimos a hacerle una entrevista para saber un poco de la época que tal vez usted no sabe el nombre, pero en el futuro le llamamos la Revolución Científica. Interesante. Bueno, yo nací en 1564 y he dedicado mi vida a hacer teorías y cálculos astronómicos.
soy matemático y he estado en las más prestigiosas universidades del mundo. Sí. ¿Nos podría contar un poco sobre sus inventos que usted hizo? Pues realmente no son inventos, ya que el telescopio ya había sido inventado, como podrá saber usted, pero yo lo mejoré. Así pude saber que la Luna tenía valles, cráteres, etc., etc., además de que la Tierra no es el centro del universo. Ujú. Y dígame, ¿usted tuvo que ver algo con el laicismo? Claro, en esta época no hay laicismo. Yo no puedo dar mis teorías porque la iglesia se mete y no puedo hablar. No. Me quieren encarcelar por mis ideas. No quieren que las difundan ni que haga nada, así que en esta época no existe el laicismo. O sea que la iglesia no permite que ningún científico... No se puede traicionar a la Biblia. No Nada. se puede hablar en contra de la Biblia. Si en la Biblia dice que el Sol es el centro del universo, la Tierra es el centro del universo, no se pasa nada. Está bien. Y díganos, ¿qué pasa si la iglesia lo descubre, digamos, haciendo nuevas teorías sobre el universo? Y meten cadena perpetua. ¿Sí? No hay otra cosa. Bueno, muchísimas O gracias. la muerte. señora Miller. Chao. Gracias. Muy buenas tardes, George Washington. Buenas tardes, buen hombre. ¿Puedo sentarme y hacerle unas preguntas? Claro, no hay problema. Tome asiento. Gracias. Cuéntenos, ¿quién es usted? Bueno, mi nombre es George Washington. Yo nací el 22 de febrero de 1732. Algo importante de mí es que yo lideré la revolución que hicieron las 13 colonias en contra de Inglaterra para hacerse independientes. Entiendo. Oh, y pues, ¿me puede contar algo acerca de las 13 colonias? Claro, las 13 colonias era la parte de las personas de Inglaterra que eran perseguidas no solo por su religión, sino por otras cosas más. Ellos se vinieron aquí a América para fundar las 13 colonias, es una parte que es de Inglaterra, pero no está exactamente en Inglaterra, está en América. Interesante. ¿Y cree que en su época hubo laicismo? Pues la verdad hubo muy poco, ya que las personas que eran perseguidas a la religión al venirse a las 13 colonias, en las 13 colonias eran libres de practicar cualquier religión que ellas hicieran. Muchas gracias. Bueno, no hay problema, gracias. ¿Emperador Napoleón? Sí. Soy Emma, vengo del futuro. Me gustaría hacerle una entrevista. Cuénteme un poco sobre usted, he seguido su vida, es muy interesante. Quisiera saber datos personales. Pues nací en Corsica. Siempre he estudiado en escuelas que tengan que relacionarse con la milicia y esa es la razón por la cual soy un gran pensador en el campo de batalla. Actualmente estoy tratando de expandir mi imperio hacia Inglaterra, España, Prusia y Rusia, pero son enemigos que la verdad se están dando batalla. El pueblo francés pues me adora ya que he hecho muchas cosas por ellos a pesar de que mi poder es muy absolutista. Cuénteme, ¿y cómo fue que llegó a ser emperador? A través de la Revolución Francesa yo me hice general y fue ahí cuando traicioné al directorio para poder llegar a ser emperador. De ahí seguí luchando por toda Europa hasta lo que hoy es el actual imperio francés. ¿Y me puede mencionar un poco sobre el laicismo en esta época? Pues sí, la verdad es que Francia es un país bastante laico, a pesar de que la mayoría de la gente es católica, yo siempre trato de que la población francesa nunca trate de rebelarse ante mí. Esa es la razón de que les doy lo que quieren, pero siempre los voy a tener controlados. Wow, una estrategia muy buena. ¿Qué más me puede decir de usted? ¿Batallas en las que haya participado? Pues la batalla más sobresaliente o la que me ha dejado más marcado, mejor dicho, es aquella que perdí contra los ingleses en Egipto. Fue una pérdida que me dolió mucho, pero gracias a ella, cuando regresé, pues ahora estoy aquí, controlando todo un gran imperio y esperando poder tener más expansiones. Bueno, muchas gracias y fue un placer conocerlo. Y el
pueblo tiene fe en usted, así que siga como está gobernando. Muchas gracias. Encontramos que el laicismo ha estado presente en muchas épocas pasadas y desde su origen cada vez se ha estado haciendo más y más poderoso. ¿Por qué? Ahorita, en nuestra época, encontramos que casi todos los países son laicos. Es poco el país que lo domina una religión, como en muchos países de Asia lo rigen los musulmanes, donde tienen todavía mucho poder y donde su cultura permite que tengan ese poder. Pero en países occidentales como México, Estados Unidos, países europeos, España, que fueron muy presionados por el poder católico, ya no tienen tanto auge de ser gobernados por el clero, ya son estados laicos. fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis.